Caso Redes es nuestro hashtag de la noche y es que hoy la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, y el Ministerio Público dieron a conocer la desarticulación de una estructura criminal que tenía tráfico de influencias en varios niveles del Estado de Guatemala, llegando hasta el secretario privado de la presidencia, el secretario general de la presidencia, Gustavo Martínez, quien además es yerno del presidente de la República, y un ex viceministro de Energía y Minas, que en su momento llegó incluso a dirigir la cartera. Las noticias nacionales son presentadas por Azúcar de Guatemala. La captura del exsecretario general de la presidencia, Gustavo Martínez, y del ex viceministro de Energía y Minas, Edwin Rodas, se deriva de una investigación que los involucra a una red que beneficiaba con favores a una empresa generadora de energía. Según la CICIG y el MP, el exsecretario general aprovechaba la cercanía con el presidente para agendar reuniones sobre proyectos de energía, y el ex viceministro era quien apoyaba las negociaciones. Aquí, por lo que se observa en el desarrollo de los acontecimientos, en el seguimiento que se hace con el monitoreo telefónico y en lo que se va constatando, podría decirse, de acuerdo con lo documentado, que lo que existe es un aprovechamiento del señor Gustavo Martínez de la evidente proximidad que por su cargo tiene con el presidente de la República para hacer que el tercero interesado, que era finalmente Ernesto Córdoba, en uno de los aspectos, como les mencionaba, demostrar que era muy eficiente, que tenía relaciones de alto nivel, que puede programarle para su jefe una reunión con el presidente de la República en términos de 24 horas, un hombre muy eficiente. Es más, esos beneficios, pero no hay realmente ninguno preciso del presidente de la República. Por la manera como se desarrollaron las cosas, por la forma como aparece actuando el señor Gustavo Martínez, consideramos, con la prueba que existe, que fue un aprovechamiento de su posición privilegiada para lograr beneficios para terceros y naturalmente para él mismo, la contraprestación que recibe de Jaguar Energy. Según las investigaciones, las comisiones que recibieron los exfuncionarios se dieron a través de un contrato ficticio dentro de la misma empresa. Otra de las estructuras desmanteladas, otro de estos elementos dentro del llamado caso Las Redes, es el caso de Zetagas. Escuche usted. Entre julio y octubre del año 2014, una empresa de gas busca obtener la autorización de la SAT para formar un depósito privado en Puerto Quetzal, por lo que los representantes de esa empresa contactan a César Augusto Medina Farfán para que gestione con los funcionarios de la SAT el cambio de una póliza de resguardo del producto, la que se habría alterado de $5 millones a 5 millones de quetzales, que finalmente fue lo que se pagó. Es que para la constitución del recinto, del depósito aduanero, es necesario constituir una póliza, de garantía por eventuales responsabilidades que puedan surgir, más en un caso como este, que se trata de un depósito para gas que va a pasar por Guatemala solamente y se va a almacenar, pero solo para el tránsito hacia otros países de la región. Y entonces esa resolución que fijaba una fianza, la póliza en $5 millones, en virtud de las conversaciones, todas absolutamente documentadas, entre funcionarios de Zetagas, con César Medina, con autoridades de SAT, se logra que finalmente, mediante una sustitución del documento en el que aparecen los $5 millones, se cambia, se reemplaza por otra hoja, la que ya son
5 millones de quetzales. Según el Ministerio Público y la CICIG, el superintendente Carlos Muñoz y César Augusto Farfán Medina recibieron una comisión por el cambio de la póliza. El dinero iba en una caja que simulaba que estaba llena de diplomas. De cómo, llegado el día en que se concertó la entrega de un dinero, el conductor de César Medina se desplaza hacia Cetagás para obtener ese dinero y es seguido por César Medina porque en el monitoreo de las comunicaciones aparece unas llamadas continuas durante todo el recorrido desde hasta las instalaciones de Cetagás. Y luego se documenta cómo el tema de los diplomas que ya teníamos por la interpretación obvia, natural de las comunicaciones establecidas, se tenía la seguridad de que se trataba de un dinero. Se documenta después cuando Medina y el superintendente se reúnen. Previamente le dice Medina al superintendente que ya le habían entregado los diplomas y que se los iba a entregar para que los repartiera entre los graduandos. Va al apartamento del superintendente, documentamos ese momento en que Carlos Muñoz está en el encuentro con César Medina. Y hubo un tercer elemento que tiene como coincidencia o como vínculo, si es que usted me permite el término, a César Augusto Medina Farfán, y es el caso de la carbonera Howard Energy, la cual pues también tiene algunas implicaciones dentro de este llamado caso Redes. Escuche. Que venga mi abogado y él va a responderles. Pero usted se considera inocente de todo lo que lo está señalando. Prefiero que venga mi abogado, señorita. Por favor, le voy a agradecer. Con todo respeto. César Augusto Medina Farfán era el cerebro de la red. Él manejó el caso de tráfico de influencias en el caso de ayuda al ex superintendente de aduanas Carlos Muñoz, a quien logró quitarle el expediente penal en su contra y logró el desistimiento. También utilizó sus oficios para que una empresa de gas obtuviera de la SAT autorización para obtener un depósito aduanero privado. En el caso de una empresa de generación de energía, utilizaba al yerno del presidente para que se protegieran los intereses de la compañía. Cuando se busca quién es César Augusto Medina Farfán, se descubre que es amigo del expresidente Alfonso Portillo Cabrera, a quien habría ayudado a abrir cuentas bancarias en Panamá con dinero del Estado y además habría utilizado bienes del Estado como el avión presidencial para la apertura de las cuentas monetarias, que recibían entre 450 y 900 mil dólares mensuales. El caso es conocido como la Conexión Panamá. Según una testigo, durante el proceso en el 2004 se constituyeron sociedades que las usaron para abrir cuentas en diferentes bancos y transacciones comerciales como compra-venta de combustible marino con los señores de Guatemala. Las transacciones estarían a cargo de César Augusto Medina Farfán, el cerebro de la red y amigo de Portillo. Ese es el cerebro de la red. El tercero de los elementos que le imputa la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, y el Ministerio Público, es el de Howard Energy. Escuche. Tema de decisiones. El ex viceministro de Energía y Minas y exministro por una semana, Edwin Rodas, fue capturado por orden del Juzgado Quinto de Instancia Penal. El exfuncionario es señalado por el Ministerio Público y la CICIG por asociación ilícita, tráfico de influencias y falsedad ideológica. Supuestamente Rodas habría incurrido en actos anómalos entre el MEM y la aduana del puerto Quetzal. Realmente no sé qué caso se trata y yo nunca fungí en tema de decisiones, ¿no? Sí. Una orden de allanamiento de parte del Ministerio Público, nada más. ¿Por qué delitos? Asociación ilícita y tráfico de influencia. No. ¿Camine mucha? ¿Camine?
Sí, viceministro de Energía y Minas. Sí. En estos operativos también fue capturado el candidato a diputado por el partido Todos, Filadelfo Reyes, exintendente en aduanas. Al llegar a Torre de Tribunales, dijo ser inocente de los cargos que se le imputan por parte de la CICIG y el Ministerio Público. Estaba trabajando como consultor. ¿Profesional aparte? Sí, consultor tributario. ¿Estaba como candidato? Estoy como candidato a diputado por el partido Todos, en el Metropolitano. ¿Razones de su detención? Solo una orden imputando 3 delitos. ¿Cuáles son los delitos? ¿Qué delitos? Falsedad ideológica, tráfico de influencias y asociación ilícita. Una tercera captura es la de la jefa del Departamento de Normativas de la SAT, Lucrecia Roca. Ella actualmente labora en la Superintendencia de Administración Tributaria y es acusada de falsedad ideológica. También fue capturada Karen Paola Cancinos por lavado de dinero u otros activos. Las noticias nacionales fueron presentadas por Azúcar de Guatemala. Caso Redes es nuestro hashtag de la noche. Para que nos entendamos, esta es la presentación que tuvo la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Como usted ve, según el MP y CICIG, César Augusto Medina Farfán es el vínculo de estos 3 casos. El primero del juez Patán Piché, a quien, pues por intermediación de César Augusto Medina Farfán, se le quitan algunos problemas que tenía el ex superintendente de Administración Tributaria Carlos Muñoz, quien está guardando prisión preventiva por el caso La Línea. En el caso Zetagas, como lo mencionas, CICIG y Ministerio Público, se habla del cambio de una fianza que era por $5 millones y que terminó siendo por 5 millones de quetzales. Y en el caso de Howard Energy se habla de tráfico de influencias en la Dirección General de Migración, esto por la contratación de un grupo de trabajadores de nacionalidad china y este grupo de trabajadores pues que no podían reunirse, y también el caso de los tiempos para cumplir con el contrato ya previsto por esta empresa dedicada a la generación de energía eléctrica a través del carbón. Caso Redes, nuestro hashtag de la noche. Le doy la bienvenida, las buenas noches y la palabra a Quique Godoy. Don Juan Carlos, buenas noches. Don Quique. Bienvenido a los días jueves. Muchísimas gracias. A ver, primero que todo hay que darle las gracias a don Iván Velázquez Gómez porque mantenemos los jueves de CICIG. Esta semana agregamos, sí, pero esta semana agregamos el martes de CICIG. Martes y jueves. Pero al ritmo que vamos y por lo que hace falta, yo creo que julio va a ser, o sea, a partir del lunes, que es 15, va a ser la quincena de CICIG. Entonces lo vamos a ver tupido, para poder llegar a Esto apenas empieza. Sí, no es que hubiera crisis. A ver, vamos a ver. Lo que tenemos que poder entender es que este tipo de estructuras, en este momento están documentados casos específicos que se han logrado encontrar. Pero, por ejemplo, en el caso de Zetagas y muchos de los productos que entran a granel a Guatemala, tienen otra. Hemos hablado aquí de La Línea. Y siempre hemos insistido en que La Línea es una de las líneas que hay dentro de aduanas, no digamos dentro de la SAT. Y en el caso de los productos que entran a granel, el gas, por ejemplo, entran por medio de un tubo que se descarga de un barco y entran a tanques en tierra firme, le terminan reportando a la SAT lo que se le da la gana de qué fue lo que entró. No hay un control estricto de parte de la SAT para verificar exactamente cuántos galones de gas o en ese caso entran por ese tanque para poder pagar sobre ese monto. Pero lo mismo pasa con granos, lo mismo pasa con carbón, por ejemplo. Todo ese tipo de productos entran al puerto y es tan complejo lograr llevar un control de eso. En muchos lugares lo que hacen es que el barco está hundido hasta cierto nivel y tienen unas marcas en el lateral y conforme va levantando el nivel del agua, marcan, se hace un cálculo volumétrico, se establece qué es lo que venía dentro del barco y ahí está el volumen que se descargó. Aquí no pasa eso. ¿Cómo funciona? El que importa le avisa a la SAT, mire, bajé 10.000 toneladas y probablemente sacaron 75.000. Entonces, aquí hay una serie de cosas todavía que suceden con este tipo de herramientas en la SAT directamente, que no hemos llegado a terminar de escarbar. Pero en este caso en particular, lo que vemos son 3 cosas diferentes. Una persona como Medina Farfán que logra generar mecanismos para ser el que resuelve problemas.
lo hacía antes. El gobierno Portillo resolvía problemas también, pero en este gobierno resuelve problemas para clientes externos que llegan a buscarlo y él tiene los contactos adentro para hacerlo. ¿Por qué se vinculan con el viceministro de Energía y Minas? Porque obviamente aquí hay dos cosas diferentes. Uno, en el caso de Jaguar Energy, es un contrato que se firmó durante el gobierno de la UNE. Y este viceministro tiene vínculos justamente con el ministro entonces de la UNE e incluso con Leonel López Rodas, porque pues tiene hasta parentesco con él. Entonces es una persona que traía un ligamen, pero que además genera y hace un rol o una función de poder dar seguimiento justamente al caso de Jaguar Energy. Pero aparte de eso, Medina Farfán también encuentra otra situación. Él ayuda a resolver el caso a Carlos Muñoz, pero también ayuda en este caso a resolver varios problemas a Zgas, que tienen que ver unos con temas de la SAT, temas tributarios, de fianza, de garantías, y otros problemas que tienen que ver con Jaguar Energy, el problema que tuvieron con esta empresa china. Esta empresa china con quien estaban asociados en un inicio, tienen problemas con ellos, el personal es, digamos, expulsado de la planta porque se vuelve una pelea entre las dos empresas, y una vez expulsado de la planta, lo que se busca de parte de Jaguar Energy es que expulsen a estos trabajadores chinos de Guatemala para poder continuar ellos con el control. Todo ese tipo de cosas son las que aparentemente Medina Farfán logra generar el conecte a través de Gustavo Martínez para que él sea el que le ayude a resolver los problemas. Pero aquí hay que tener otra cosa en cuenta. El tráfico de influencias no se consuma porque haya un pago. Pudo no haber habido pago. Y de todos modos es tráfico de influencias, porque aprovechar la posición para ayudar a un tercero a resolver su problema en función de beneficio de ese tercero y no en beneficio del Estado, eso es tráfico de influencias. Vamos a las redes, estamos con Caso Redes como nuestro hashtag de la noche. Tenemos bastantes mensajes con esa etiqueta. Elena nos dice, en este caso las redes se tienen que individualizar a los responsables para llegar al responsable. Javier, el comisionado Iván de la CICIG dijo que no hay vinculación con el presidente, mejor que investiguen más, es lo que dice Javier. Byron, la corrupción en este país se estableció junto con la democracia, nos dice Byron. Bueno, yo no sé si antes de la era democrática no había corrupción. Sinceramente lo dudo. En capturas no se debe de quedar, que paguen con todo el peso de la ley, por favor, nos dice el doctor Hernández. La corrupción en el país se ha convertido en una perfecta relación público-privada. Esto sería muy difícil de erradicar. Byron, acá lo que se debe hacer es tratar al capturado de manera individual, dado que el criminal es él, ¿no? Efectivamente. Mario nos dice, la CICIG sigue sacando a Otto Pérez Molina en caballo blanco, resulta que él nunca ha estado metido en nada, o él sí se sabe cuidar, es lo que dice Mario. Sam, el señor Gustavo Martínez se aprovechó del puesto, pero no quiere decir que ligue al presidente. Bueno, ahí hay una responsabilidad individual. Yo solo sé que cuando el barco se hunde, el capitán es el último en salir, dice Violeta. Eddie, ¿será que Otto Pérez Molina no sabía de estos movimientos? Por favor. Y Edgar nos dice, curioso que Iván el Terrible declare que Otto Pérez Molina no está involucrado. Iván Pais, solo falta que el presidente diga que no sabía qué hacía su propio yerno. Iván Velázquez ya defendió oficiosamente al presidente. Cayó otro secretario privado, otra joyita, es lo que nos dice Ana. Bueno, sí, efectivamente. Secretario general, pero sí. Los dos secretarios del presidente de la República en este momento están guardando prisión preventiva. Le doy la bienvenida y las buenas noches al licenciado Cristian Manolo Castillo. Juan Carlos, Quique, muy buenas noches. Un gusto compartir con ustedes en este horario. Un saludo para todos los que nos acompañan. Estos jueves de emoción que han generado todo un sube y baja emocional político en el país, y que ahora nuevamente sacan a la luz, como bien ya planteaba María o Ana en el último tuit. Los secretarios han dado mucho de qué hablar, ¿no? Privados, generales de la presidencia, de la vicepresidencia. Lo controversial de esto es cómo el sistema de inteligencia, que funcionó muy bien durante el periodo del conflicto armado interno bajo el mando del ahora presidente constitucional de la República, falló completamente para el periodo en el cual el jefe de inteligencia de aquellos años pasa a ser el presidente constitucional de la República.
ese tema, digamos, complejo porque prácticamente el presidente no se enteró de absolutamente nada, ni de la red de Camargo, ni de la línea, ni de esta estructura de la, Ni la de la red. O sea, prácticamente él lo tenían lo tenían en una burbuja. No sé con qué información lo tenían entretenido, con qué información de inteligencia lo mantenían entretenido para que él estuviera tan tranquilo y no se preocupara de todas las redes criminales que operan en el país. Sin embargo, este caso de red, o que es el hashtag que estamos utilizando hoy, Caso Redes, sirve para explicar un fenómeno que sucede en la sociedad guatemalteca. La sociedad guatemalteca opera por redes. Y hace un momento tiraba un tuit donde yo decía, bueno, algunas redes funcionan de buena fe. Por ejemplo, se me descompuso el carro y necesito un repuesto. Inmediatamente activo mis redes. ¿Quién tiene un vehículo parecido o estoy en un grupo de la misma marca de vehículos, etcétera? Y entonces hay una especie de solidaridad a lo interno de esa estructura. Pero también hay estructuras de esta naturaleza que operan de mala fe y operan inclusive de manera criminal como estas. En definitiva, la sociedad guatemalteca tendemos a involucrarnos en redes. Y siempre en mis cursos planteo el caso de una persona muy allegada a usted, que a las 3 de la mañana le llama y le dice, mira, acabo de atropellar a alguien. ¿Tenés un abogado? Inmediatamente, ¿cuál es la reacción? ¿Sí? ¿Tenés un abogado? No. Andate de ahí. Mira, si no te vieron, andate de ahí. Mientras no te cachen, no hay clavo. No hay clavo. O, ¿sabes quién está de turno? ¿Quién es el juez de turno? O el fiscal que está de turno. Y entonces se activan esas redes como operamos en la sociedad guatemalteca. Esta estructura ejemplifica muy bien cómo criminalmente operan estas redes, porque, digamos, Juan Carlos cuando hacía la presentación de la nota lo llamaba de manera muy elegante, un operador político. En Estados Unidos se le diría un cabildeador. Aquí en la política tradicional centroamericana se le llama un traficante de influencias. Y lo decía muy bien Quique cuando explicaba esa lógica del tráfico de influencias. Es que pasó en uno de los casos de 5 millones de dólares, me explicaba Juan Carlos, a 5 millones de quetzales. Pero aquí hay que recordar el caso de este juez que sale públicamente diciendo, miren, el señor empresario tenía que pagar 98 millones de quetzales en impuestos. Yo módicamente le había bajado la suma a 18 millones de quetzales, pero este señor empresario está abusivo, me quiere pagar solo 9 millones. Que eso fue en definitiva lo que dejó al descubierto cómo operaban esos jueces en alguna medida con mucha trayectoria dentro del sistema de la justicia guatemalteca. Las redes en este caso están generando una descomposición no solo del Estado, no solo de la institucionalidad, sino de la ética y la moralidad de las relaciones sociales. Al final, ¿cuántos miles de millones se han perdido? Es que realmente también el doctor Hernández lo planteaba. Realmente no tenemos capacidad de tan solo estimar el monto de miles de millones de quetzales que se pierden en estas redes, en las aduanas, que se pierden en los usuarios de la línea, que se pierden en evasores, en elusores. Es decir, ¿qué podría el Estado guatemalteco estar haciendo con esos miles de millones de quetzales que se han ido en estructuras criminales? Que hay que decir que, a ver, la única que lo ha cuantificado extrañamente es Roxana Valdetti. Fue la única que le puso que tuvo la capacidad de darle una cifra. No sé por qué. No sé por qué. Vámonos a las redes. Estamos con Caso Redes como nuestro hashtag de la noche. Ada nos plantea, Caso Redes, qué tristeza que después de darse a conocer los delitos de corrupción no se logre concretar la sentencia. Tranquila, Ana, o sea, es un proceso judicial y va a ser largo. Yo sí, en lo particular, creo que va a ser bastante largo. ¿Cómo es, Quique? Eso apenas empieza. Siento que decir que sí o no nos coloca en una posición que no es adecuada. Hay que esperar el proceso de investigación, plantea Ismael. Javier, confirma su participación en actos de corrupción. Su renuncia sería la única cosa en un país medianamente civilizado. Edgar, entre redes de políticos y pandillas de mareros va a haber que construir más cárceles. Ojalá el organismo judicial de la talla, plantea Edgar. Iris, qué descaro de ese diputado de todos
así son los diputados, todos deben de ser investigados. Bueno, él no es diputado, es aspirante a una diputación. Bueno, no va a ser diputado, independientemente claro. del caso, porque está de 11º en la lista metropolitana, que es la última. No tenía Quiere decir que el posibilidades. 100% de los votos los tiene que sacar todos para que llegue a ser diputado. Pero Quique, y ¿le no? da inmunidad? Sí, tiene antejuicio, esa es la Bien, razón. ese es el tema, ese es el objetivo. Otto Pérez es igual o más responsable que todos sus hombres de confianza. Están cayendo vergüenza total, nos dice Juan. Farfán es un delincuente y también tiene que ser perseguido por la justicia. Nos plantea Cris, casualidad que los secretarios privados de 1 y 2 estén embarrados de corrupción. Ellos tienen jefes. Lidia nos dice, la justicia al fin está libre y el pueblo de Guatemala hace elevar su bandera. Sofía nos dice, si sale de prisión con una fianza. Beatriz, ahora nadie hizo nada, no saben nada, todos son santos. Pedirán también que publiquen el audio, es lo que plantea Beatriz, perdón. Luis Armando, ¿a qué se refiere con las influencias a nivel político de partidos que hasta uno de todos hay? Bueno, ¿qué estamos hablando? En este caso estamos hablando de que un señor pues tenía el manejo de la agenda del presidente de la República y podía pues poner dentro de esa agenda a quien quisiera. Ahora, aquí hay una duda, una plata. Aquí hay una duda razonable, y es que, a ver, y lo voy a empezar con un mensaje que daba hoy varias veces el presidente, y lo ha venido diciendo las últimas semanas, y es que él dice que esto no le afecta a él, sino que le afecta al país, y que él no renuncia porque debe proteger la institucionalidad. Yo ya lo dije una vez, pero le voy a volver a decir esto, y no estoy hablando de la dignidad, como lo dije la vez pasada, eso viene después. Lo que estoy hablando es esto. Justamente la institucionalidad existe para no depender de personas. Si la persona fallece, si la persona se va digamos, se desvía, como está sucediendo en este caso, o cosas de este tipo, la institucionalidad lo que permite es reemplazar a la persona, más la institución sigue firme y sigue para adelante. Entonces, solo para que esto le quede bien claro al presidente, no se trata del presidente, no se trata de Otto Pérez Molina. La Constitución no gira alrededor de Otto Pérez Molina. En todo caso, la presidencia es una institución que no depende del nombre de la persona, sino que depende del rol y de la función y del liderazgo que debe ejercer, cosas que no ha cumplido el presidente hasta ahora. No tiene ninguna obligación de cumplir el mandato. Ojo, ¿por qué? Porque ya lo incumplió. Y lo incumplió, pero de una manera espectacular, de la forma en que ha terminado gobernando, no solo por las personas que escogió y puso en ciertos puestos, sino por la forma en que falló para poder colocarlos y darles seguimiento y velar porque se cumpliera con lo que él en todo caso había ofrecido como candidato. Entonces, de verdad, señor presidente, esto no se trata de usted, ni se trata de que usted tiene que llegar a ser 14 porque lo eligieron, no. Tiene que poder cumplirse y velar por la institucionalidad del país y no de la persona que se llama Otto Pérez Molina. Vámonos a las redes, estamos con Caso Redes como nuestro hashtag. Reconoce la importancia de combatir la impunidad de Lidia. Esperemos que más sacan si sigue, está desmantelando el país de nunca jamás, es lo que nos dice Lidia. Las redes de buena fe están rotas en Guatemala, referente a lo que planteaba el licenciado Cristian Manolo Castillo. Sofía, el yerno de Otto Pérez sí será ligado a proceso. Nadie es superior a la ley. Mario, esto ya se salió de lo real a la novelesco o al revés. Al Capone, Corleone y Pablo Escobar se quedaron cortos. Medina Farfán, otro experto en defraudar al Estado, al igual que el teniente Jerez. Javier nos dice, tan risible como decir que contra Trinidad el ganador fue Guatemala. Descarado, es lo que plantea Javier. Quizás sí lo desconocía el presidente, pero lo que sí es importante es que investiguen a los empresarios. Y nos dice, Juan, Farfán es un delincuente, también hay que ser perseguido por la justicia, licenciado Castillo. Yo quisiera así de pronto remarcar en lo que Quique acaba de plantear. El señor presidente lo que está haciendo es vaciando de dignidad el cargo. Cuando uno se remite al tema de la definición de dignidad que da la Real Academia de la Lengua Española, en su cuarta definición afirma cargo o empleo honorífico y de autoridad. ¿Cuál autoridad? Señor presidente, si usted reconoce que no sabía y que por eso no está involucrado, ¿qué autoridad puede tener?
En su primer año de gobierno usted nos hizo el planteamiento de una reforma constitucional, porque cuando usted toma el poder dice que se había roto la cadena de mando del Estado guatemalteco y que había que restituirla a través de esa reforma constitucional. Palabras más, palabras menos, recuerdo el argumento que nos daba para plantear su proyecto de reforma constitucional en su primer año de gobierno. Pero con la necesidad de continuar en el cargo, lo que está haciendo ahora es vaciando de dignidad el puesto, vaciando de dignidad el imaginario de el primer mandatario del país, es decir, presidente que llegue nuevamente electo por un proceso constitucional, va a llegar a un cargo que no tiene autoridad, que no tiene reconocimiento, que nadie respeta, y en definitiva eso está siendo producto de su decisión de aferrarse a un cargo, señor presidente, que no pudo defender, que no pudo cumplir, que le quedó muy grande. Pero incluso él hoy argumentaba que el caso que había presentado el diputado Pop era espurio y era político. Ah, sí. Y porque argumentaba que en todo caso lo había hecho para ganar votos. Pero si yo todavía me recuerdo, hace casi 4 años exactos, cuando a él y a la entonces candidata a la vicepresidencia les pregunté directa y concretamente por qué ponían de candidato al señor Arnoldo Medrano cuando ellos sabían que tenía juicios en su contra. La única respuesta que me dieron fue porque gana votos. Pues jala votos. Esa fue la explicación que dieron, porque gana votos en su municipio y los necesitamos. Pero lo dijeron, por lo menos no mintieron, lo dijeron claramente. Entonces, que no venga ahora con el juego a alegar que el señor Pop está actuando políticamente, porque es un político, señor Pop, es un diputado. Pero ojo, tanto él como en su momento Aníbal García de MNR han presentado casos que han tenido fondo y que han demostrado que se está actuando ilegalmente. Y entonces, tratar de deslegitimar, se parece tanto a usted ahora en ese caso como al diputado Luis Chávez, que hace unos meses tenía un rótulo que decía que se quede para siempre la CICIG casi, y ahora la CICIG lo tiene respirando en el pescuezo. Entonces, señor presidente, usted, le voy a recordar la fecha exacta, un 13 de abril, lunes 13 de abril, por la mañana, junto con la entonces vicepresidenta, juró, prometió y dijo que la CICIG se iba en septiembre. Creo que se va a ir usted antes que la CICIG, pero antes de septiembre incluso. Vámonos a las redes. Estamos con Caso Redes como nuestro hashtag de la noche. Nos dice Rolando: debe de hacerlo porque si no se verán las claras redes de influencia con jueces. Raúl, qué increíble que al día de hoy el presidente aún vive engañado en su propia fantasía, su ambición lo cegó. Eduardo, esto nos recuerda que existen dos gobiernos en Guatemala, el que aparente gobierna y el que realmente gobierna. Juan Manuel nos plantea, mi opinión, es que lo enjuicien y que le den años de cárcel que se merece. Pedro, Algrán sería lo más indignante, pero con ustedes, pero con nuestros jueces nada sorprende, es lo que nos dice Pedro. Iván, qué triste que estén capturando corruptos y los jueces los dejan libre. Eso sí es molesto, ya no más corrupción. Aide nos dice también que le quiten todas sus propiedades y se recupere lo que se pudo haber robado. Boris, esto es como la mafia italiana, los demás hacían el trabajo sucio y el presidente cobraba. Y Gabriela nos dice, lo que sí estoy segura es que Otto Pérez, si no se le ve con la justicia terrenal, se la salvará con la justicia divina. Hay que entender una cosa. Aquí se han unido una serie de elementos a lo largo de los últimos 3 meses, pero uno de los elementos que no podemos obviar es la presión ciudadana. El hecho de que el ciudadano ha salido a las calles, que ha dejado el miedo, que ha dejado ese hablar en secreto en las esquinas de su casa, para salir a las calles, levantar con un cartel su propio mensaje y decirle a aquel que le ha robado que no es justo y que no lo va a tolerar nunca más, Quique. Yo creo que esa es parte de del dilema este. Y el tema es que cuando vemos este tipo de casos y vemos todo el entorno del presidente, porque hagamos el recuento, su secretario general y yerno, su secretario privado, que pasó a ser presidente del INS, su vicepresidenta, su mano derecha, el ministro de Gobernación, que además fue su jefe de campaña y estuvo a su lado durante todo el proceso para quedar electo como presidente, el secretario privado de su vicepresidenta. Pero además de eso, vemos un entorno que
que se está resquebrajando por completo, porque además en su momento lo abandonó también Alejandro Sinibaldi, su otro secretario adjunto dentro del partido, con quien fundó, junto con Roxana Valdetti, el partido. El partido se destruyó por completo. Y la lógica, la visión, la ilusión que le vendió a todos los guatemaltecos, especialmente a la clase media urbana de este país, fue que iban a poder gobernar y que iban a sacar al país adelante. Y ofrecieron seguridad y empleo. Y lo que menos ha habido es ni siquiera certeza ni construcción de instituciones. Llega un momento, de verdad, llega un momento, señor presidente, que lo que se ha hecho hasta ahora, si usted voltea a ver, y me puede decir a mí con toda tranquilidad que se siente cómodo, que se siente, incluso le voy a decir esta palabra, orgulloso de estos 1.291 días que lleva en el poder, porque le faltan ya 190 para terminar el periodo del mandato, que son 1.461 días. Si usted de verdad se siente satisfecho, si usted cuando se levanta en la mañana puede verse al espejo y sentirse satisfecho completamente de la labor que ha hecho, lo acompañamos hasta el 14 de enero del próximo año. Pero si usted cuando se ve al espejo en la mañana, de verdad, puede reconocer que no ha cumplido, renuncie ya. Solo permita que salgamos de esta pesadilla y empezamos a caminar nuevamente para seguir construyendo, porque de verdad, a eso es a lo que se refiere el concepto de esto apenas empieza. No a que empiece la limpia de la corrupción, a que empecemos juntos como sociedad a construir un nuevo modelo que nos permita actuar de una forma diferente. Vamos a cerrar el tema, tenemos mensajes con nuestro hashtag de la noche, caso redes, que es como lo ha llamado la CICIG. No, a esta altura el partido Velázquez hablará de Molina, aunque no tenga indicios, esto será después. Llamero, paciencia, es lo que nos dice Wichis. Qué vergüenza, lo peor de todo es que no siguen con las reformas de la ley. Qué asco de Congreso, ¿qué más nos hace falta ver? Bueno, yo creo que lo de las reformas, principalmente en el tema de reforma de la ley electoral y partidos políticos, como han sido los últimos 3 días, creo que el Congreso tendrá que entrar a conocer. Hoy el sector empresarial organizado salió a pedir con mucha fuerza el tema de las reformas a la ley electoral. No cabe dudas, estamos con cáncer a todo nivel. Yo creo que hay una metástasis en cuanto al sistema institucional guatemalteco. Mientras unos trabajan en las redes para combatir la desnutrición y la falta de educación, ellos en redes que los generan. Y gracias a Dios que tenemos en Guatemala a CICIG, que está limpiando a este país. Giovanni, qué buen trabajo el de la CICIG. Mario, Otto Pérez es un viejo jefe de inteligencia, ya conocía el teje y maneje del Estado, él nunca ignoró lo que sucedía a su alrededor. Marcos, la influencia al final de todo solo sirven para crear más redes de corrupción. Y Byron, vivimos en un país de mercenarios. Licenciado Castillo. 3 ideas importantes. Los detractores de la CICIG han ido reculando, han ido dando marcha atrás, y en este momento las voces detractoras de la CICIG están bastante calladitas. Yo le digo una cosa, Lick, pero solo construyendo lo que usted plantea. Allí creo que se ejemplifica el tema de aquellos que hablan de un estado de personas y no de instituciones. La institución de CICIG ha permanecido exactamente igual. Lo que cambió fue la cabeza de CICIG con la llegada de Iván Velázquez Gómez, que hoy pues tiene un mayor respeto dentro de la sociedad. Y da otros resultados. Claro. La segunda idea que me parece importante es responderle a Carmen Bonilla. Efectivamente, a medida que las redes empiezan a traficar o a circular dentro de las redes incentivos amarrados al dinero, amarrados al poder, esas redes se van descomponiendo, esas redes están dispuestas a operar y a hacer cualquier cosa para mantener sus incentivos perversos y llegar a cualquier acción que les permita reproducir su capital, reproducir sus intereses y reproducir sus factores de poder. Pero me gusta mucho, y con esto cierro, un planteamiento que nos hace la cuenta de Isans, y nos plantea, ¿y qué tal si empezamos a tejer redes de gente honesta y de bien para recuperar el país y sacarlo adelante? Que es amarrado al planteamiento que hacía Quique con el hashtag esto apenas empieza. El gran reto que tenemos como sociedad en este momento es sí valorar, eso está más que claro, todo el trabajo de la CICIG, pero no podemos ver hacia el futuro y mantenernos a flote con este tipo de acciones, porque Juan Carlos decía algo muy importante. Ahora estamos saliendo a dar la cara con nuestra propia pancarta y con nuestra propia consigna,
pero eso no hubiera sido posible, creo yo, si alguien no se la hubiera jugado a romper con esa dinámica que nos acostumbramos a aceptar, e inclusive en algunos casos, algunos toleran y algunos se atreven a justificar que esas redes criminales operen de la forma en que lo hacen. A ver, Lick, yo le construyo ahí. Algunos lo justifican, otros incluso lo aplauden. Total. O sea, otros incluso le dicen, oiga, ese es bien pilas porque puede hacer esto, esto y esto. Y eso es lo que nos ha condenado como sociedad, ese valorar a quien hace el mal. De verdad, no podemos seguir bajo ese proceso. Vamos a la pausa. Este segmento fue cortesía de Turbodegua. 10:57, Caso Redes. Vámonos a el espacio cibernético. Quetzalumán, un tuitero asiduo de nuestro programa y siempre tiene un comentario interesante. Hoy nos dice, Otto Pérez, háganos un gran favor. Lárguese, le dice Quetzalumán. Nelson, pueden destaparse muchos casos de corrupción, pero si solo quedara como un show, es tiempo perdido, es lo que dice Nelson. Claudia, Caso Redes, como bien dijo Quique Godoy, esto es una pesadilla y esto apenas empieza, necesitamos más golpes a la corrupción. Estuardo, que investigan a todos los funcionarios y diputados que ya todos roban. Jackie nos dice, duele ver a mi Guatemala así, ya basta de pisotear al pueblo de esta manera. Pau nos plantea, Quique, 100 puntos. Quique, me encanta tu valentía, tenés el respaldo de los ciudadanos decentes e íntegros como tú, es lo que nos dice Paulina Aris. Nos dice también Mónica, influyendo en medio mundo, saber ni cómo hacía su trabajo entonces, es lo que dice Mónica. Carmen Bonilla, por dignidad, Otto Pérez, renuncie por amor a Guatemala, ya váyase. Pablo nos dice, el Estado se ha convertido en un botín porque los corruptos saben que pueden operar por encima de la ley. Y Mario nos dice, señor Molina, empiece a respetar la Constitución, que se ponga a disponibilidad de la justicia. Vamos a un Estado fallido. Para cerrarlo, Lick Castillo. Aquí el punto de inflexión es, debemos reflexionar qué redes vamos a llevar al control del Estado los próximos 4 años. Y esa es la gran pregunta que nos tiene que orientar para decidir por quién vamos a votar en las próximas elecciones, independientemente del momento en el que se hagan. Cuando se vota por un candidato, no se vota por una persona, se vota por todas las redes que esa persona decide llevar al poder, porque en el sistema presidencialista, con nuestro voto elegimos a presidente y vicepresidente, pero no elegimos gabinete de gobierno y mucho menos elegimos a directores de todos los puestos claves en ministerios, viceministerios, órganos de Estado, secretarías, etcétera. Es importantísimo que exijamos a los actuales candidatos que hagan públicas las redes que van a llevar al control del Estado guatemalteco en los próximos 4 años. Muchos de ellos, inclusive aquí en el espacio de Destino 2016, no se atreven a mencionar a quiénes van a llevar a esos puestos clave. Algunos, de manera muy descarada, se atreven a decir, tenemos muchos, pero no pueden ser capaces de hablar de 2 o 3. Realmente eso nos debe hacer reflexionar de que el voto no solamente es por presidente y vicepresidente, no solo por el binomio, sino por todas las redes que lo acompañan y que están dispuestas a saquear en muchos casos el Estado guatemalteco. Para cerrarlo, Quique. A ver, el concepto de que esto apenas empieza, porque realmente hay 3 grandes áreas en las que tenemos que trabajar y esto no es una carrera de 100 metros, esta es una carrera de resistencia, una prueba de resistencia y de largo alcance. ¿Y cuáles son las 3 cosas? Primero, seguir combatiendo la corrupción, y eso es fortaleciendo y apoyando a la CICIG, al Ministerio Público y a todas las estructuras que están combatiendo la corrupción per se. Segundo, hacer la reforma política. Son cosas en paralelo. Tenemos que aprender a caminar, mascar chicle y pensar profundo al mismo tiempo. Si no, esto no va a funcionar. Entonces, la segunda es reformar el sistema político de una forma tal en que pueda ser sostenible. Pero la tercera, y es la que le da sostenibilidad a todo, es una revolución ciudadana. En honor aquí a don Cristian Castillo. Muchísimas gracias. ¿Por qué revolución ciudadana? Bienvenidos a esta área del espectro ideológico. ¿Por qué revolución ciudadana? Porque no podemos seguir siendo de la misma forma constantemente como ciudadanos y esperar que los políticos van a cambiar. Los políticos, los empresarios, los líderes sindicales, los profesionales, todos son exactamente lo mismo que somos nosotros. Son el reflejo, son parte, son
por eso es que estamos como estamos, porque somos como somos. Es una frase que yo uso mucho. Y entonces, esa es la tercera parte. Es la revolución ciudadana donde como ciudadanos rechacemos la corrupción, transformemos la forma en que operamos y le demos sostenibilidad a una forma diferente de convivir. Si solo hacemos la primera y la segunda y la tercera no las hacemos, estamos igual dentro de 190 días cuando tome posesión el próximo presidente. Si solo hacemos la última, no pasa nada porque tampoco hemos transformado el sistema ni hemos combatido la corrupción. Las tres acciones son inmediatas, pero tienen resultados en diferentes momentos. Por eso, esto apenas empieza. Le pido un favor, rechacemos profundamente la corrupción, pero también rechacemos la nuestra. Démonos cuenta de en qué nos equivocamos. Rechacemos esa corrupción que creemos que no es, pero cuando la vemos en otro, efectivamente nos damos cuenta que nos hemos equivocado. La autorreflexión también es base fundamental para lograr cambios transformadores dentro de una sociedad. Al resumen. Cementos Progreso. Compartimos sueños, construimos realidades. Presenta este segmento. Ministerio Público y CICIG desarticulan una estructura que se dedicaba a obtener beneficios millonarios utilizando el tráfico de influencias. Caen Gustavo Martínez y también un ex viceministro de Energía y Minas. Con la CICIG y el Ministerio Público, el cerebro de la estructura llamada Las Redes es César Augusto Medina Farfán, amigo del expresidente de la República, Alfonso Portillo Cabrera. En la India arrestan a cientos de padres de familia que pagaron sobornos para que los exámenes de sus hijos fueran alterados con el fin de que pudieran entrar a la universidad. El gobierno de Panamá ha anunciado que está listo para supervisar a sectores no financieros más proclives a lavar dinero. Cementos Progreso. Compartimos sueños, construimos realidades. Presentó este segmento. Hasta aquí con el debate. Castillo, Godoy, Sandoval, que tenga una noche muy hermosa.